muchachas, agradecerles que están acá, que han acogido este llamado. Sabemos que pues estamos en un momento de la vida en que hay mucha ilusión por este proyecto, tenemos mucha ilusión, sobre todo porque Univalle nos está acompañando. Para nosotras es un orgullo pues dar la voz a Diana Lorena Arias, nuestra profesora del día de hoy, agradecerle a todo el equipo de Univalle que nos está apoyando, agradecer también a Daniela que nos está apoyando con las compañeras que no han podido estar y que poco a poco lo irán haciendo. Bueno, muchachas, hoy arranca un nuevo proceso. Este proceso es muy bello, son 6 encuentros con Univalle, 6 encuentros que les vamos a sacar el jugo porque nos están enseñando los mejores profesores y profesoras del territorio, ¿no? La Universidad del Valle, sede norte del Cauca, es pues para muchas de nosotras inalcanzable y hoy ellas están acá. Después de este proceso de talleres vienen otras cosas como unos encuentros de saberes, vamos a tratar de arrancar el proceso también del fondo, poco a poco les iremos contando, pero hoy le quiero dar pues ya la voz a la profe Diana, entonces pues démosle paso a la profe Diana, quienes puedan prender la cámara un segundo está bien, las que no, no, y bueno, arranca profe contándonos ustedes por qué están acá, cuál es esa, cuál es ese cuál es esa conexión que hay entre la administración y nuestros retos sociales. Y bueno, bienvenida y nuevamente mil gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Dielina por esos saludos tan fraternales y tan cercanos. Siempre hemos, digamos, establecido un vínculo con Empoderarte. Para nosotros poder estar trabajando con ustedes, pues es una dicha, ¿cierto? Poder estar con Empoderarte. Es un vínculo que lleva años, que pues, cuando llegué a las sedes, la profe Blanco estaba allí y la profe ahora no está y me dejó allí encargada de que no perdiéramos como esa oportunidad, porque para nosotros poder trabajar con ustedes es una oportunidad. Nos retroalimentamos, o sea, son espacios importantísimos para los estudiantes, las estudiantes cuando están en prácticas y para nosotros también desde el área de extensión. Esta vez ustedes nos invitaron a participar en ese proyecto tan interesante de emprendimiento y qué mejor que a través de la oficina de extensiones en la unidad de emprendimiento que se tiene, pues poder brindarles un poco de, digamos, desde lo que se hace allá. Entonces, Michelle, ahí me escucha para que nos des el saludito desde extensión. Sí, señora, claro que sí. Muy buenas noches para todos. Hola, Michelle. ¿Cómo han estado? Como lo dijo la profe Diana, mi nombre es Michelle Cantillo, yo soy la profesional de proyección social y extensión de la Universidad del Valle C Norte del Cauca, la profesora Adriana Valencia Espinosa, directora de la sede de la Universidad del Valle del Norte del Cauca, el profesor Alejandro Morante Maldonado, quien se excusa el día de hoy, estuvo intentando ingresar, pero también tuvo mucha dificultad. Nos manda un saludo, se sienten muy complacidos de que estemos participando en este tipo de actividades. Es un maravilloso proyecto y quiero que sepan de que desde el área estamos apoyándolos y que Univalle sigue en movimiento y está dispuesto a participar de este tipo de proyectos. Agradecerle también a la señora Dielina, a Marta, a la profesora, estudiantes que están presentes el día de hoy por atender esta invitación. Muchísimas gracias. Gracias, Michelle. Bueno, y me presento, pues yo soy Diana Lorena Arias, soy trabajadora social, egresada de la Universidad del Valle y pues actualmente estoy en la sede norte a cargo del programa de trabajo social. Para mí es un gusto estar aquí porque me conecta con, yo siempre he dicho que ese nombre de empoderarte lo dice todo. Entonces, para mí es un gusto poder involucrarme con los procesos de empoderarte porque siento que como mujer me fortalece. Acercarme al proceso, pensar, por ejemplo, que el día de hoy
iba a compartir con ustedes unas reflexiones, pues me llevó a pensarme asuntos de, digamos, de mi vida personal. Entonces, como que ese proceso empieza desde ya, empieza a tocarme y mi idea el día de hoy con el tema es que nos llevemos unas reflexiones desde lo personal que van a permitir fortalecer, esa es la idea, que permita fortalecer esos proyectos de emprendimiento que ustedes tienen. Desde luego, desde unas reflexiones en lo personal. Entonces, me dijeron, bueno, trabajemos el tema de habilidades sociales, pero yo dije, bueno, pero ¿cómo lo trabajamos de tal manera que me queden cuestionamientos y que sea amarrado al emprendimiento? Porque uno diría, bueno, las habilidades sociales son actitudes, son comportamientos, pero esas habilidades sociales, ¿cómo se conectan con qué otras cosas de mi entorno, de mi vida? Entonces, lo que hice fue una reflexión que la denominé, voy a compartirles aquí pantalla. ¿Allí están viendo la pantalla? Sí, señora. Sí. Sí se ve. Bueno, entonces, una reflexión que la denominé narrativas de habilidades sociales y experiencias de emprendimiento. ¿Por qué narrativas? ¿Cierto? Porque hablar de habilidades sociales y hablar de experiencias de emprendimiento, ¿por qué hablarlo de las narrativas? ¿Cierto? Pues básicamente me basé en una idea y es que nosotros construimos realidades a partir de nuestros relatos, a partir de cómo nombramos las cosas. Entonces, ese es un pensamiento para mi concepto importante para poder emprender proyectos, por ejemplo. ¿Cómo pongo en palabras eso que yo me pienso, eso que yo deseo? Entonces, por eso también pensé en las narrativas. Uno podría pensar que también estos temas de emprendimientos tienen que ver con asuntos empresariales, administrativos, financieros que ustedes van a trabajar más adelante, ¿cierto? Y que eso es producto, digámoslo, de una trayectoria que viene de estudios que se han hecho, ¿cierto? Desde los números, desde las ciencias, ¿cierto? Pero hoy por hoy, en este siglo, en el siglo XXI, uno podría pensarse que los números son importantes, todos esos estudios que ustedes van a hacer más adelante con otros profesores son importantes, pero también es importante pensarnos los proyectos, ¿cierto? Cómo nombramos los proyectos, cómo los decimos, cómo hablamos de ellos, cómo hablamos de nosotros mismos, cómo hablamos de lo que no, digamos, lo que nos rodea, ¿cierto? Y ese cómo hablamos, cómo narramos, ¿cierto? Da cuenta un poco de las realidades que construimos, ¿sí? Hoy por hoy, el cómo se nombran las cosas, el cómo se dice, pues tiene mucho peso a la hora de poder dar cuenta de asuntos o a la hora de poder explicar o a la hora de poder dar cuenta de y poder entender lo que pasa con sí mismo. Entonces, por eso hablaba de narrativas, porque podríamos decir incluso que las narrativas en este siglo, el siglo XXI, tienen un papel muy importante, el cómo nombramos y el cómo decimos las cosas. Da cuenta de nuestra realidad, las realidades que construimos. Entonces, entonces me pensé, bueno, ¿de qué vamos digamos que vamos a compartir en estos momentos? Entonces, vamos a reflexionar en torno a qué. Entonces, ¿qué implica hablar de emprendimiento? ¿Cierto? ¿Qué sucede cuando las mujeres emprendemos? Y este punto yo les podría decir que me movilizó mucho, ¿cierto? Porque uno diría que, digamos que en la tradición está que el tema de empresa es emprendimiento. Desde el siglo XIX se hablaba mucho de empresa, emprendimiento. Siglo XX no.
y que esos temas, el tema de lo público, históricamente evocado para el tema de los hombres, ¿cierto? Pero ¿qué sucede en el caso de, por ejemplo, cuando las mujeres asumimos experiencias de emprendimiento? ¿Qué sucede cuando las mujeres emprendemos? Y será también, estaba allí la pregunta, ¿desde cuándo las mujeres empezamos a hacer emprendimiento? ¿Cierto? Entonces, eso como cuestiones. Otra cuestión es qué nos implicamos, cómo nos implicamos en el emprendimiento, ¿cierto? Y todo esto a partir de cómo hablamos del emprendimiento, de las narrativas, los relatos alrededor del emprendimiento, cómo contamos nuestras experiencias de emprendimiento. Otra reflexión está de qué estamos hechas, ¿cierto? Esa es una pregunta importante a la hora de pensarnos nuestras experiencias de emprendimiento, de qué estamos hechas. ¿Cómo narramos nuestra experiencia de emprendimiento? ¿Y cuáles son esas habilidades sociales que me distinguen cuando vivo la experiencia de emprender? Estas preguntas se van a ir abordando en la medida en que vaya desarrollando las reflexiones que preparé para hoy, pero son preguntas que si en estos momentos se las hago a ustedes, estoy segura que ustedes lo van a responder, porque estamos hablando que la base de, digamos, la base de este proyecto son las experiencias previas que ustedes ya tienen de emprendimiento, ¿cierto? Y se van a dar cuenta cómo esas experiencias previas pues están cargadas de todos estos elementos, de cómo nos implicamos en una experiencia de emprendimiento, qué tenemos, de qué estamos hechas, cómo narramos esa experiencia y cuáles son las habilidades sociales que ya tenemos, porque digámoslo así, que la literatura nos habla de muchas habilidades sociales y habrán algunas habilidades sociales que están relacionadas con el emprendimiento, pero que si hacemos un ejercicio de revisión, ustedes nos van a contar cuáles son esas habilidades que ustedes ya poseen y que han hecho que sus experiencias de emprendimiento tengan un lugar en ese momento en sus vidas significativo. Bueno, quiero saber si ahí me están escuchando. Sí, profe, te estamos Fuerte, escuchando claro. súper Sí, bien. profe, se excelente. escucha. Bueno, entonces empecemos. Sí, profesora. ¿Cierto? ¿Qué implica hablar de emprendimiento? ¿Cierto? Entonces, bueno, cuando uno escucha la palabra emprendimiento, cuando uno dice, porque regularmente se escuchan los emprendedores desde lo masculino, ¿cierto? Es un área pensada desde allí. Y cuando uno escucha hablar de el emprendimiento, ¿cierto? De emprender, entonces, ¿emprender qué implica? Entonces, allí escribí algunos asuntos, hacer cosas diferentes, romper con lo cotidiano, poner a prueba la creatividad, la capacidad de asumir riesgos, innovar. Entonces, ¿qué pasa allí con el emprendimiento? Pues regularmente emprender, y esto es a grosso modo en términos generales, ¿cierto? Emprender viene del latín coger o tomar, es decir, regularmente se aplicaba a los aventureros, a los militares que emprendían experiencias, ¿cierto? En el siglo XIX el emprendimiento estaba muy ligado al motor económico, a la empresa, ¿cierto? Pero el emprendimiento, por decirlo hoy en día, siglo XX, ¿cierto? Es un proceso en el que se relaciona con detectar nuevas oportunidades y se pone en marcha acciones encaminadas, ¿cierto? A detectar y a generar actividades innovadoras, bien sea de empresas, de productos, de procesos, de formas de comercialización o formas de gestión, donde se asumen riesgos controlados en una situación de incertidumbre, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, pero eso está muy técnico, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Entonces, es como que darnos cuenta que se puede detectar una nueva oportunidad
y que ésta se manifiesta una oportunidad de negocio, una oportunidad de comercialización, una oportunidad de un proceso, ¿cierto? Y que esta, digamos, genera una oportunidad y se manifiesta a partir de ideas innovadoras, ¿cierto? Donde se asumen unos riesgos, o sea, unos riesgos es donde eso se puede volver acción, pero en la medida en que se vuelve acción, ¿cierto? Hay incertidumbre porque no sabemos qué va a pasar, pero es una incertidumbre medianamente controlada. Es decir, yo mm, tengo una idea, intento materializarla, pero esa idea, digamos que trato de controlar medianamente cuál va a ser el proceso que se va a llevar allá. Entonces, cuando uno piensa en emprendimiento como creatividad, capacidad de asumir riesgos, hacer cosas diferentes, pues uno se piensa qué relación tiene eso con mi trayectoria de vida, qué es lo que hoy me tiene a mí hablando de emprendimiento, qué es lo que hoy me tiene a mí cuestionándome, qué es lo que hoy me tiene a mí aquí escuchando, reuniéndome con otras mujeres, ¿cierto? Interesada en formarme en asuntos relacionados con emprendimiento. ¿Cuáles son mis proyecciones? ¿Cierto? Porque digamos que hablar de emprendimiento implica también esas proyecciones y algo más interesante aún, ¿qué relación puede tener eso con mi historia? ¿Cierto? Y cuando les digo eso de mi historia, entonces yo pienso en mi abuela, pienso en mi mamá, en mi bisabuela. ¿Será que ellas no tuvieron también ideas de emprendimiento? ¿Cierto? Esto que yo estoy haciendo hoy, ¿cierto? Con esta idea de negocio, este deseo de emprendimiento, ¿será que en algún momento mi abuela, mi mamá, mi bisabuela, ¿cierto? Mis otras generaciones antepasadas no lo vivieron, momentos históricos diferentes, pero no sería que también habían ideas de emprendimiento? ¿Ustedes qué opinan de eso? Yo diría que sí, porque ahí ya prima es el ser como tal, pero como estaban en otros momentos donde había pues como una subyugación mayor, donde no teníamos el voto tan fuerte, de pronto dejaron esas ideas en ideas, ni siquiera Ajá. comentó. O las hacían a escondidas, decía uno, o eran en el terreno de lo íntimo, de lo privado, ¿cierto? ¿Cuántas ideas innovadoras no estuvieron allí, ¿cierto? Yo recuerdo, por ejemplo, mi abuela, y yo pienso, mi abuela fue una emprendedora, fue una revolucionaria en su época. Las cosas que hizo con sus hijos fue una revolucionaria en su época. ¿M? Entonces, este elemento me parece importante tenerlo en cuenta porque es como poder mirar esto que yo tengo hoy en día, ¿cierto? ¿Qué relación tiene con mi trayectoria de vida, pero también con mis otras generaciones? Como quien dice, si yo tengo una idea de negocio hoy que está en el presente, que está en el aquí, en el ahora, sí puede tener una conexión en algo con eso que yo traigo y que esa relación puede ser un enclave fuerte para mi idea de emprendimiento. ¿M? Eso sería un asunto, por ejemplo, interesante de indagar en otro momento, ¿cierto? En otros espacios que nos veamos cara a cara, que espero que en algún momento se dé. Bueno, entonces, eso en cuanto a qué implica hablar de emprendimiento. O sea, que hablar de emprendimiento es hablar de esto, asumir riesgos, creatividad, pero también es revisar mi historia, mi trayectoria de vida, mis antepasados, ¿cierto? Porque no de gratis a mí me interesa hoy en día lo que me interesa. O sea, yo tengo una conexión con mi historia, con mis trayectorias, ¿sí? Bueno, y ahora viene el otro punto, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando las mujeres emprendemos? ¿Cierto? Que esto me pareció más emocionante aún, porque uno podría revisar, bueno, ¿qué dicen los estudios de emprendimientos de mujeres? Entonces, por lo menos leía un artículo y el artículo hablaba que no, estamos diciendo que hay mujeres emprendedoras porque son mujeres empresarias. Bueno, pero las empresas no es igual a emprendimiento, ¿cierto?
Y por el hecho de que una mujer esté al frente de una empresa, no quiere decir que estemos haciendo una transformación totalmente, ¿cierto? Solamente estamos diciendo que hay una mujer digamos, al frente de algo, pero puede ser que sea una mujer, pero que tenga, por decirlo así, un estilo de liderazgo patriarcal, o sea, que se reproduzca ese tipo de relaciones. Pero de todas formas, digamos que es lo interesante cuando decimos qué pasa, qué sucede cuando las mujeres emprendemos, qué elementos especiales hay en el emprendimiento femenino. Entonces, por ejemplo, esto es una encuesta del 2018 y es interesante poder identificar, por ejemplo, que el emprendimiento es fuerte cuando hay economías emergentes, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Digamos que entre más problemas, dificultades económicas, problemas sociales, ausencia de Estado en un país, las mujeres se hacen fuertes en el emprendimiento. Es más visible el emprendimiento de las mujeres, como quien dice, como mujeres, cuando hay esa ausencia del Estado, ¿cierto? Cuando hay esa vulneración permanente de los derechos fundamentales, las mujeres nos hacemos fuertes en el emprendimiento, ¿cierto? Ahora se menciona, vuelvo y digo, y con esto refuerzo, digamos que como que las mujeres logramos asumir procesos cuando los otros organismos garantes del Estado no los asumen, ¿cierto? Y eso nos pone a pensar como otros asuntos, pues del papel de nosotras las mujeres, la importancia que tenemos nosotras las mujeres, ¿cierto? Eh, y la fuerza, la capacidad de transformación y de asumir las mujeres digamos, en este tipo de situaciones, ¿cierto? Entonces ahí, digamos, como el emprendimiento se vuelve visible en esas condiciones. Claro, porque pues somos las mujeres digamos, en términos estadísticos, los que cargamos la pobreza, ¿cierto? En términos de indicadores, ¿cierto? Entonces, en ese panorama, pues nos mencionan, pero eso no quiere decir que antes no fuera así. Vuelvo y me voy a la historia. O sea, cómo les tocó a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas, ¿cierto? El emprendimiento femenino resalta también el balance del trabajo y la vida personal. Entonces, aquí hay otro elemento que a mí me parecería interesante poderlo revisar con ustedes en algún otro momento. Es como esos emprendimientos femeninos vinculan diversos escenarios, el escenario comunitario con el escenario familiar, ¿sí? Pero pues también eso es discutible, ¿cierto? Digamos que como mujeres no soltamos lo lo que socialmente nos asignan y es el cuidado y asumimos también otras obligaciones, ¿cierto? Entonces, el emprendimiento se vuelve una posibilidad de juntarlas, de conectarlas, eh, este tipo de, estos dos tipos como de responsabilidades. Entonces, vincula a la familia, vincula el escenario comunitario, ¿cierto? Cuando una mujer, otro asunto del emprendimiento, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando las mujeres emprendemos? Es que cuando una mujer cuenta con una autonomía económica, es cuando está menos expuesta a ser víctima de abusos y de violencia doméstica. Entonces uno podría pensar, pues que este es otro elemento importante, ¿no? ¿Cierto? Que trae la idea del emprendimiento femenino. Se empodera, ¿cierto? Y pues digamos que en la medida en que nos empoderamos, nos hacemos fuertes, logramos autonomía, pues interpelamos el orden patriarcal que está allí presente, ¿cierto? Otros elementos específicos en cuanto a qué sucede cuando las mujeres emprendemos,
pues está que el ejercicio de la cooperación, la recursividad y las habilidades administrativas. Cuando ustedes vean elementos administrativos, ustedes se van a dar cuenta, pues que son unas administradoras que digamos, el estar, el que socialmente nos ubiquen en escenarios de cuidado, ¿cierto? Hace que desarrollemos unas habilidades de tipo administrativas, de manejo del tiempo, bueno, en fin, de otros asuntos que a la hora de pensarse un proyecto de emprendimiento, a la hora de materializar una idea de emprendimiento, pues es importantísimo. Bueno, ahora la otra pregunta, ¿qué nos implica? ¿Cómo nos implicamos en el emprendimiento? ¿Cierto? Digamos, ¿cómo nos involucramos? Para eso, antes de poderles hablar de esto, quiero que miremos un video. Es un cuento de Peter Reynolds que se llama El Punto. ¿Lo han escuchado en algún momento? No, profe. No. No, profe, la verdad no. Voy a... Aquí está. Bueno, pongámosle Nunca lo he escuchado. en cómo nos implicamos en el emprendimiento. ¿Aquí están viendo la pantalla? Sí, señora. Me dicen si se escucha. El Punto. Autor Peter Reynolds. La clase de arte había terminado, pero Vashti se había quedado pegada a su pantalla. Su hoja estaba en blanco. La profesora se inclinó sobre la hoja. ¡Ah! Un oso polar bajo una tormenta de nieve, dijo. Muy divertido. No se me ocurre qué dibujar. La profesora de Vashti sonrió. Haz solo una marca y mira dónde te lleva. Vashti dejó su marca hundiendo el lápiz en el papel de un solo golpe. ¡Ya está! La profesora tomó la hoja y la estudió atentamente. Le devolvió la hoja a Vashti y tranquilamente dijo: ahora fírmalo. Vashti pensó por un momento. Bueno, quizás no sepa dibujar, pero sí sé escribir mi nombre. A la semana siguiente, cuando Vashti entró a la clase de arte, se llevó una sorpresa al ver lo que colgaba por encima de la mesa de su profesora. Era el punto. Habían marcado su punto en un marco dorado. Puedo hacer un punto mejor que ese. Abrió su caja de colores nunca antes estrenada y se puso a trabajar. Vashti pintó y pintó. Un punto amarillo. Un punto verde. Un punto rojo. Un punto azul. Mezclando el azul con rojo, descubrió que podía pintar un punto violeta. Vashti siguió experimentando. Hizo un montón de puntos de muchos colores.
puedo hacer puntos pequeños, también puedo hacer puntos grandes. Vashti esparció los colores con un pincel más grande, en un papel más grande y pintó sus puntos más grandes. Llegó incluso a hacer un punto sin pintar un punto. Unas semanas después, en la exposición de la Escuela de Arte, los puntos de Vashti causaron sensación. A Vashti se le acercó un niño pequeño que le dijo con admiración: «Eres una gran artista. ¿Cómo me gustaría pintar como tú?». Seguro que sabes. Le contestó Vashti. ¿Yo? No, yo no. No sé trazar una línea recta con una regla. Vashti sonrió. Le acercó al niño una hoja de papel en blanco. A ver, Le dijo. El lápiz del niño temblaba mientras trazaba su línea. Vashti miró atentamente el garabato del niño. Y luego dijo: ¿y ahora? Fírmalo, por favor. Bueno, ¿qué tal el cuento? No, profe, mucha interrupción para no poder, pero ya sé que ya puedo, ahorita lo busco. ¿No lo pudieron ver? Yo lo alcancé a entender de que pues la niña en su negativa que tenía de que no sabía, con una acción que la profesora tuvo y una actitud de reconocimiento, al ver que lo que ella pensó que era tan insignificante, que lo hizo sobre un enojo nomás, ese punto, dijo, lo puedo hacer mejor, y desde ese reconocimiento realmente lo hizo mejor. Y le dio la oportunidad al nuevo niño que estaba con las mismas dudas que ella. Gracias, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya podido ver el cuento? Yo, profe. Profe, ¿Sí me escucha? Sí, te escucho. Pues muy bonita la acción de la profesora, ya que ella valoró el gran esfuerzo del niño. Y pues él, al ver que la profesora, o sea, valoró ese puntico que hizo, así sea con rabia, se motivó mucho más a hacerlo mejor. Y pues eso es lo que todos siempre necesitamos, como que tú puedes, o sea, lo hiciste bien, puedes hacerlo mejor. Ese empujoncito que a veces necesitamos para emprender. Por ejemplo, ¿qué elemento, el empujoncito fue definitivo? ¿Qué otro elemento fue definitivo para Vashti, para el niño? Profe, hay otra cosa que yo observé, y es que cuando hace el punto, pues que me pareció interesante, es que firma con su nombre. O sea, ese punto es el punto de inicio, y pues el proceso no se había terminado, y pues nosotras ya lo sabemos al final de la historia, pero ese es un inicio y él lo firma, y eso me pareció, bueno,
Y me pareció muy importante también, ¿no? Ese reconocimiento que aunque sea eso, pero lo presento. Exacto, eso fue definitivo, no era cualquier punto, era su punto. Ah, Lina levantó la mano, gracias. Pues Hola, buenas noches. yo observé también de que uno tiene muchas habilidades escondido. Por ejemplo, todo lo que hizo el niño, o sea, aparte de todos esos puntos, no todos los puntos son igual, fue descubriendo a través de que iba dibujando, o sea, él iba creando más y más cosas, o sea, iba descubriendo que él podía hacer muchas cosas más grandes a medida de que, o sea, iba creciendo en la creatividad. Exacto, muy bien. Lina tiene la mano alzada. Hola, buenas noches. Bueno, Hola, Lina. para mí, pues nunca había visto el video y fue bastante significativo porque lo relaciono con ese camino o el camino en el que estamos emprendiendo, ¿cierto? Muchas de nosotras somos Basti en ese camino. Nos desmotivan muchas cosas, pero siempre está como esa persona que nos anima, que nos motiva, que nos dice no desfallezca, que el camino es largo y es bastante complejo, pero hay que ser persistentes, ¿no? Entonces, cuando nosotros construimos esa conciencia frente a todo eso, no lo llamemos malo, a todo ese proceso complejo que se hace o se forma en ese caminar, lo veo como algo importante, ¿no? Algo que nos ayuda a crecer. Lo que decía Dielina, la firma, ese sello personal que cada una de nosotras le da a ese emprendimiento, porque cuando uno emprende algo es porque le nace, porque le apasiona, porque quiere transformar sociedad, por así decirlo, o quiere empezar a construir esa conciencia colectiva que a muchos nos falta. Entonces, pues veo y me vi como Basti en muchos aspectos pues de mi vida cotidiana, y gracias por ese cuento tan significativo, profe. Bueno, gracias, Lina. Luisa. Muy buenas noches para todas. Yo nunca tampoco había visto el video y me llamó mucho la atención porque frente a lo que hacemos en el emprendimiento, lo importante es empezar. A veces empezamos y no sabemos al final con qué nos vamos a encontrar, pero lo importante, yo lo tomo como referencia, es persistir, porque a veces en el camino pues vamos a encontrar muchas dificultades, ¿sí? Gente que nos va a estar estimulando, gente que nos va a estar desestimulando, pero al final a veces llegamos a que pensamos que no iba a salir de alguna forma y nos sale otra forma completamente diferente, y a veces es mejor de lo que pensábamos al inicio. Es como mi aporte, que hay que persistir. Muy bien. ¿Y cómo termina ese cuento? Porque también es significativo cómo termina el cuento, ¿cierto? Profe, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos, María. Para mí es como un punto y uno siempre cuando empieza la seguir ahí ver los obstáculos de tropiezo, y ese punto que uno inició hace que uno mismo se levante y siga hacia adelante y cumplir con una meta. Muy bien, sí, es como decía la compañera anteriormente, persistir. ¿Y qué pasa cuando termina? ¿En qué termina ese cuento? Aparentemente, ¿no? ¿Qué nos hace pensar el final de ese cuento? Pues uno podría decir que al final todo tiene como nuestra firma, ¿no? Todo tiene como nuestro ser, y ahí va como inmerso nuestro sentir y las cosas que le hemos colocado como el amor para hacerla, y al final lleva nuestra firma por donde lo veamos. Sí, y también yo quería como agregar ahí, es que bueno, como han dicho las compañeras, todo arranca de un punto. Él lo pone en el centro porque es el centro para uno, ¿no? Así sea algo minúsculo, a veces pues es nuestro centro de vida. Y lo que me gusta
ese mensaje otro que veo más allá es cómo es posible con estímulo o sin estímulo, porque pues lo que decía Luisa, a veces las personas nos hablan y como que no. De todas maneras hay más por construir, siempre hay más por construir y bueno, dejamos el punto, no nos gustó, avanzamos, sea con otras personas o no, o en el camino colectivamente, pero vemos que nunca nos quedamos en el punto, nadie se queda en el punto. Y eso me parece muy interesante. Sí. Y también esa capacidad, cuando logramos construir algo, hacer algo por nosotros mismos, tenemos esa capacidad también de transmitirlo a otro, incentivar a otros, vincular a otros, que eso me parece interesante. Cómo termina él incentivando a la niña que estaba en la misma situación. Entonces yo pienso mucho como en esa red que hay aquí, ¿cierto? Esas posibilidades que tienen aquí. Ustedes iban a ver cómo parte de las habilidades sociales está también el cómo nos conectamos con nosotros, ¿sí? Entonces voy a seguir, a partir como de esa reflexión, voy a seguir contándoles. Profe Diana. ¿Sí? Tenemos también unos comentarios de parte de las estudiantes sí, en Michelle, el chat. ¿me ayudas con eso? Claro que sí. Por ejemplo, aquí Paola Andrea Jordán Medina dice compartir la energía y motivación a otros, que también están empezando a dar el empujón a otros. Y también Derlin Paola Astudillo nos comparte que es necesario nosotras reconocer que aunque hagamos un punto, siguió siendo un esfuerzo. Y eso debemos celebrar. Sí, sí, ese perseverar, ese mantenernos allí. Entonces miren cómo ese punto que podemos hacer la metáfora de la idea del emprendimiento, ¿cierto? Pues ahí es importante pensarnos cómo nos implicamos en el emprendimiento. Ustedes dijeron, bueno, el emprendimiento como una ruta, como un proceso, como algo que nos moviliza, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que, digamos, que está presente en esa ruta, en ese proceso, en eso que nos moviliza? Pues está presente asuntos relacionales, ¿cierto? Está presente las motivaciones y están presentes procesos de aprendizaje, ¿cierto? Relacionales porque yo tengo que estar conectado con el otro, con las otras, ¿cierto? Las motivaciones que se vuelven, digamos, lo que me impulsa, ¿cierto? Y están también aquí los aprendizajes, es decir, yo me tengo que disponer para, o sea, yo no solamente tengo que revisar qué tengo, mi historia, mi trayectoria, sino que yo también tengo que disponerme, tener una apertura y entender que tengo que estar dispuesta a aprender, ¿cierto? Que eso también es un elemento fundamental. En lo relacional, pues que se ponen de manifiesto elementos como las emociones, los sentimientos, las actitudes, que es básicamente lo que pasaba con Bach. Entonces allí la pregunta es, bueno, si yo estoy frente a ese emprendimiento, ¿cierto? ¿De qué estamos hechas? ¿Cierto? Entonces, porque asumimos el emprendimiento como una ruta, como un proceso, pero también, digamos, como una suma de experiencias, ¿cierto? Entonces hacemos experiencias, de nuestras experiencias una realidad. Nosotros vivimos las experiencias, las ponemos en relatos. Al ponerlas en relatos, al hablar de ellas, al contar acerca de ellas, pues es necesario que le demos un significado, ¿cierto? Y ese significado, digamos que cobra peso a la hora de darle valor a mi experiencia, ¿cierto? De ahí la importancia de la narración, porque cuando hablamos de algo, eso nos puede llevar a la acción a través del desarrollo de una intención. Yo puedo decir, yo tengo la idea de, ¿cierto? Y tengo la intención, ¿sí? Pero la intención no es lo mismo que yo llegue a la acción, ¿cierto? Entonces, allí es importante
tener presente que necesitamos darle significado a eso que nombramos, darle un valor, narrarlo, ¿cierto? Y en la medida en que lo narramos, le damos un significado, ¿cierto? Pues se puede generar un cambio, una transformación. ¿Quién hace esa narración? Pues esa narración la hago yo, ¿cierto? La narración nos lleva a la acción a través de un desarrollo de una intención, y una vez que las cosas pasan, pues se vuelven experiencia. Una vez que las cosas pasan, una vez que las cosas las percibo, las vivencio, pues se vuelven experiencia. Eso genera movimiento, ¿cierto? Cuando yo estoy viviendo la experiencia, cuando ustedes empiezan a conectarse con esas intenciones de emprendimiento, ¿cierto? Y empiezan a desarrollar actividades, a volverlas a acción, ¿cierto? Pues eso genera emociones, siempre van acompañadas, las emociones siempre nos van a acompañar en esos procesos. Hay que saberlas reconocer, esas emociones que me generan estos procesos, hay que saberlas reconocer, verbalizarlas, ponerlas en palabras, siempre, y reconocer, entender en qué estado emocional estamos, ¿cierto? Bueno, entonces, por ello, cada experiencia que podemos relatar aquí, podemos contar, que sería interesante en algún momento que la pudiéramos contar, cómo ha sido esa experiencia mía de emprendimiento, pues tiene un valor. Y cada acción que vivo en esa experiencia es apropiada para algo, a pesar que no lo veamos inmediatamente o no lo logremos entender. Pues ¿eso qué quiere decir? Pues que todas las experiencias, todo lo que nuestras vivencias que estén presentes en mi experiencia de emprendimiento son importantes. Y ustedes lo decían ahora, son importantes. Así nos rechacen, así nos digan en algún momento que no les gusta nuestro producto, que no les gusta nuestro servicio, igual son importantes. Si en algún momento me siento incómoda o si en algún momento me siento muy bien, eso también es importante. De ahí, pues reconocer que constantemente es importante que nosotros sometamos a interpretación las cosas que vivimos, tratemos de entender las cosas que vivimos, hacerle lecturas, ¿cierto? Porque a partir de esa interpretación que hagamos, ¿cierto? El cómo nombremos esa experiencia, pues asimismo, digamos, van a ser realidades que se crean. Y el cómo construyo yo esa realidad, ¿cierto? Tiene que ver con ese yo, de qué estamos hechas, ¿cierto? Entonces, ¿de qué estamos hechas? Mi yo, ¿cierto? El yo, ¿de qué estoy hecha? Entonces, pues estoy hecha de pasión, la pasión me mueve, ¿cierto? Eso que me impulsa a hacer las cosas, eso que me hace despertarme todas las mañanas, ¿cierto? Tengo un cuerpo, ¿cierto? Un vehículo, ¿sí? Tengo un intelecto, una capacidad de aprender, de desarrollar ideas, de hacer lecturas, pero también tengo unas actitudes, ¿cierto? Ese yo me conecta con los otros, ¿cierto? Y de ahí la importancia de ese yo, donde está presente en nuestra experiencia de emprendimiento. Me disculpan un minutico, yo pongo en silencio esto. Bueno, entonces aquí viene la otra pregunta, ¿cierto? Es, ¿cómo narramos nuestra experiencia de emprendimiento? ¿Cierto? Bueno, allí es ver que se pone en juego cuando asumimos el reto de narrar, de dar cuenta de nuestras experiencias de emprendimiento. Se ponen en juego las actitudes, las conductas y en ese orden, pues las habilidades sociales tienen un lugar, en tanto que es una manera de poder potenciar esa experiencia emprendedora. Nos conectamos con los otros, ¿cierto? Eso es fundamental en esa experiencia emprendedora
los seres humanos tenemos la capacidad de adscribirnos a las experiencias de los otros, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Tengo una idea, vamos aquí, está la narración, como tengo una idea, un relato, ¿cierto? Tengo una intención, pero entre lo que yo quisiera, entre lo que yo cuento, que yo planeo, para llegar a la acción, pues hay una brecha, ¿cierto? Y esa brecha está marcada por la intención, ¿cierto? La intención debe venir cargada de fuerza de voluntad, ¿cierto? Y esa fuerza de voluntad, ¿cierto? Pues requiere una motivación. Es decir, un proyecto que tenga una fuerza motivacional lo suficiente que supere esta intención. Es decir, es un camino, o sea, se pasa de la narración, se llega a la intención y se vuelve acción. Por eso el proyecto se vuelve una definición estratégica que me da poder y autonomía. ¿Mm? ¿Les ha pasado en algún momento que sientan que ustedes se quedan en la narración, en la intención, pero no llegan a la acción? ¿Se sienten identificadas con esto, por ejemplo? Sí, señora. Tanto la manito y a... Bueno, sí, claro, con gusto. Hola, mi nombre es Angélica Lazo. Cuando usted está hablando sobre todo esto, me viene a la memoria y recuerdo cuando en mi época de estudiante, estamos hablando ya de más o menos 20 años atrás, siempre tenía, y aún sigo con el tema de la narración, siempre me vienen muchas ideas, pero la diferencia de antes ahora es que antes se me quedaban las cosas en ideas. Y venía un tiempo de frustración cuando yo de pronto decía quiero hacer esto o qué tal si pudiera asistir esto. Y cuando alguien lo saca y yo dije, yo tuve esa idea y no tuve la intención, no tuve la acción y no la realicé. Es por ello que nació mi emprendimiento también, porque cuando estaba estudiando desarrollé un proyecto. Escribí un proyecto, pero quedó escrito solamente. Ya cuando vino una necesidad de que empleo y entonces retomé esa idea y nació el emprendimiento. Entonces eso nos demuestra también que emprender es tomar acción, no es emprender no es tener una idea de negocio y dejarla ahí escrita, ya soy emprendedora porque tengo una idea. No, emprender es tomar acción. Y ahora mi lema es, así sea que me equivoque, si tengo una idea, lo hago y pues ya en el hecho me doy cuenta si tenía, digamos, si iba a salir bien o si iba a salir mal, pero ya lo hago. No me quedo como con el sinsabor de si lo pude hacer y no lo hice. No, ya así digamos, sea para aprendizaje o no me vaya bien, lo intento y lo hago y no me quedo como con ese de que no lo hice, con esa frustración, por ejemplo. Entonces, es muy importante, porque yo sé que uno todo el tiempo, pues a mí me pasa mucho la narrativa, todo el tiempo tengo ideas, y en algunas ocasiones siempre me quedaban ideas, pero ahora ya, y además con el tema de empoderarte y todo, ya lo que se me venga a la cabeza, pues dentro de lo normal, empiezo como a desarrollarlo. Exacto. Entonces, en este caso, por ejemplo, desde la narrativa, el proyecto por eso dice ahí, es una definición estratégica que me da poder y autonomía, y el proyecto permite ser esa fuerza motivacional suficiente que supera la brecha de la intención. O sea, no todo lo que pensamos se vuelve un proyecto necesariamente. Y de ahí el ejemplo que tú pones, Dielina, sí, te escucho. Mira que me gustó tanto esta parte, porque a veces nos ha pasado que ni siquiera generamos la narrativa y nos quedamos solamente en la mente. Pero también a veces pasa, como dijo Angélica, que hacemos la narrativa, pero cuando la compartimos, se genera una intención en el colectivo y otras personas
lo ejecutan. O sea, la narrativa tiene ese poder especial que permite que otra persona la tome y la apropie y pueda ser ejecutora fácilmente. Y pasa lo que decía Angélica. No, otra persona está haciendo lo que yo pensaba, pero bueno, ya hay una narrativa, ya hay un compartir. Y pues esto yo creo que sí tiene mucho que ver con que cuando tenemos ese proyecto de vida o ese proyecto de las iniciativas que cada una tiene, empezamos a mirar estrategias para que eso funcione. Y efectivamente, pues, se logra lento o rápido. Sí, muy interesante. Muy interesante. Entonces, allí sería cómo se supera la brecha de la intención, ¿cierto? O sea, si nos comprometemos con ser emprendedora, ¿cómo se supera la brecha de la intención? Entonces, allí habría que preguntarse algo, y es muy con lo que decía también la compañera, y es, ¿reconozco mis motivaciones? ¿Cómo honro mi idea emprendedora? Milena, te escucho. Voy a abrir aquí la ventanita, te escucho. Buenas noches. Ay, qué pena, es que no veía cómo está. Muy bien. Bueno, la idea, entré un poquito tarde porque tenía una dificultad y estaba en misa, entonces arrimé. Entonces quería saludarlas a todos. Pues muchas gracias por la ayuda, porque ahí no puedo ingresar. Es muy importante lo que acaba de decir la compañera, y tiene que tener uno dificultades para tomar decisiones. Eso es lo duro, que a veces tiene que uno tener momentos difíciles, y hablo en mi caso, para tomar acciones. Como dijo la compañera, uno a veces no. Yo soy la administradora del CISBEN del municipio, y a partir del 30 de noviembre ya quedo sin empleo, por decir algo. Yo no gané el concurso. Entonces quedé en segundo puesto, pero la verdad no voy a seguir así sea que la persona se presente o no, pero tomé una decisión. Cuando llegó este fortalecimiento de vida, yo soy gerontóloga de profesión, tengo la experiencia, pues todo con lo que tiene que ver con adulto mayor y ayuda a todos los adultos mayores, y más que todo a nivel familiar. Y la gerontología es mi pasión, pero por los trabajos que he tenido en el área administrativa, he dejado esa parte que es mi fortaleza, y ahora me doy cuenta que muchas personas lo necesitan. Yo hago mucho acompañamiento, más que todo en el Alzheimer, a la familia. Y esto hace que tenga mi emprendimiento. Yo vendo Natura y lo hacía por uso personal, pero pues hoy me di cuenta que tengo una fortaleza de venta, así sea virtual, ahora en esto de la pandemia y todo. Y después del COVID que me salvé también, que mis compañeras saben, lo tuve muy duro y me salvé. La vida me ha dado una vuelta de 360 grados. ¿Por qué les cuento esto y por qué pido la palabra? Para decirles cómo nos sirve todo esto a nosotros, y cómo he tomado la decisión tenía tanto miedo de dejar mi empleo y decir, ¿qué voy a hacer? A mí me queda 1 año y medio para jubilarme, pero yo no me veo que quiera jubilarme y quedarme haciendo nada. No, entonces en este momento estoy tomando mi emprendimiento, y sale Dialina con ese ánimo de emprendimiento, todas ellas como nos han apoyado y me dan la oportunidad de quedar en este grupo y estar con ustedes. Entonces me doy cuenta cómo uno deja tantas cosas que tiene pendiente, y ahorita escribo y escribo, como dice mi compañera, leo, y me doy cuenta cuánto tiempo no he perdido, sino que no he aprovechado, o este era mi momento de empezarlo a hacer. Entonces, con estas herramientas que ustedes nos están dando, yo siento que Dios todo lo hace en el momento preciso. Y para mí este es el momento preciso, de que ustedes nos acompañen en algo que yo no sabía hacer, como lo de hablar de emprendimiento, fue una palabra que se creó ahora con esto, más con la pandemia, pero resulta que es que todas aquí somos innatas de emprendimiento, por eso estamos aquí. Entonces, ¿cómo contarles eso? ¿Cómo uno deja de hacer cosas tan importantes y que me pueden llenar mucho? Primero, la vida, y segundo, apoyar y también ganar, porque es que no es regalado, sino que el aporte que yo voy a hacer. Entonces, quería como hacerle ese aporte, decirles que la verdad, muchas gracias a todos y a ustedes que nos van a capacitar para esto,
para ser mejores. O sea, ustedes no imaginan lo que están haciendo con estas 35 mujeres. Yo sé que van a quedar fantabuladas porque eso va a ser algo maravilloso. Muchas gracias. Y es un ejercicio de ida y vuelta de aprender. Sí, entonces ahí, respecto a lo que vienen diciendo, entonces, pues el cuestionamiento es que cuando yo quiero pensarme en mi emprendimiento, fortalecerlo, transformarlo, pues debo revisar nuestras narraciones de sí mismos, ¿cierto? Mis relatos, debo revisar la intención, las causas, las capacidades, las competencias para hacer las cosas, la trama relacional, ¿cierto? Cómo se involucran, qué otras personas hay involucradas. Bueno, entonces, ¿cómo nos movemos? ¿Cierto? Entonces, en clave de estas narrativas de emprendimiento, pues la pregunta sería, ¿cómo nos movemos en los terrenos administrativos, económicos y financieros? Porque hemos venido hablando como desde lo personal, pero también hay que tomar conciencia y entender que desde estos elementos también nos tenemos que apropiar. En las anteriores yo les decía cómo implicarnos en procesos de emprendimiento implica hablar de las motivaciones, implica involucrarnos en procesos relacionales, pero también en aprendizajes, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos movemos en estos terrenos administrativos, económicos y financieros? Entonces, ¿qué necesitamos? Es necesario dotarnos de herramientas, ¿cierto? Porque tengan en cuenta esto. Hay que pasar de la intención a la acción, ¿sí? Eso hay que hacerlo, hay que pasar de la intención a la acción. Aquí ya hay relatos de emprendimiento, ¿cierto? Aquí hay experiencias de emprendimiento, hay intenciones, hay acciones, pero pues en algunas habrá que consolidar más que otras. Si ustedes están aquí es porque están interesadas en hacer un ejercicio de consolidación, de transformación, de acompañamiento, de fortalecimiento de sus experiencias de emprendimiento, ¿cierto? Entonces, también pensarnos en la conexión con el otro y el fortalecimiento que yo necesito hacer de mi proyecto de emprendimiento, ¿cierto? Entonces, esas narrativas, entonces allí está. Si yo necesito conectarme con los otros, fortalecer mi proyecto de emprendimiento, pues eso sí o sí me tiene que ubicar en narrativas, tengo que pensarme en esas habilidades sociales cuando estoy emprendiendo. Entonces aquí es donde vienen preguntas como estas. ¿Cómo entiendo esas habilidades sociales? Miren que lo que nos convocó el día de hoy fue de hablar de habilidades sociales, pero no era posible hablar de habilidades sociales si no nos ubicábamos en elementos, en experiencias propias de emprendimiento, si no nos ubicábamos en lo que implica emprender, las mujeres que estamos emprendiendo, ustedes, mujeres emprendedoras, ¿cierto? Pero entonces ahorita estamos en las habilidades sociales, que ya les voy a decir pues más o menos qué se puede entender por habilidades sociales, pero que ustedes ya las tienen, ya las poseen. Es más, ustedes nos enseñan cuáles son sus habilidades sociales. Por eso estas preguntas, ¿cómo las entendemos? ¿Cuáles reconozco en mi relato de vida? ¿Cuáles y cuándo se hacen fuertes? Si hablamos de mi emprendimiento, ¿cuáles requiero? Sería interesante, y ahí le mando el mensaje a Adelina, ojalá en algún momento nos podamos encontrar y podamos hablar de esto, ¿cierto? Porque pues este espacio no lo da, pero que podamos hablar de esto, que podamos explorar, porque con ustedes podemos hacer todo un capítulo de habilidades sociales emprendedoras en nuestra región. Dianita, nosotras vamos a tener después de ese ciclo de talleres unos encuentros que vamos a tratar de hacerlos como itinerantes, no sé, y sería súper chévere invitarte, profe Diana, a uno de estos encuentros o que nos acompañes, porque las compañeras ya tienen unas primeras narrativas que ellas trabajaron el año pasado y nosotras ya tenemos esa información. Este año tenemos que seguir trabajando en la narrativa de los productos y bueno, lo que nos estás diciendo nos encanta. Aquí ya estoy con Nelly y también estoy con Mariluz. Que bueno, por fin pudimos
unirnos y juntarnos como otras compañeras en casa. Entonces, no, eso que nos estás diciendo, te estamos diciéndote en todo momento, sí, 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 sí. Ujú. Bueno, entonces, claro, esto es importante porque, digamos, y ese era mi reto en estos momentos. Imagínense yo hablarles a ustedes de habilidades sociales cuando ustedes son unas ejecutoras de sus proyectos de emprendimiento y se lograron gracias a esos recursos personales, en este caso, esas habilidades sociales que ustedes tienen. Por eso yo pensaba, yo no voy a ir a decirles cuáles son las habilidades sociales. Ustedes me van a contar cuáles son esas narrativas de habilidades sociales y digamos, como dicen los muchachos, quedamos casos. Quedamos con ese compromiso, ¿sí? Que ojalá nos podamos reunir y vivir ese proceso de poder explorar, porque yo personalmente yo las quisiera conocerlas, acercarme a ese proceso, porque estoy convencida, vuelvo y les digo, que ustedes más bien nos van a hablar de esas habilidades sociales. ¿M? Entonces, digamos que hablar de las habilidades sociales nos invita a pensarnos qué me conecta con los demás, ¿cierto? ¿Qué me conecta con las otras personas? ¿Cuáles son esas capacidades, esas competencias? ¿Sí? Una definición de habilidades sociales. ¿Y por qué? Y digamos que por qué hablar de esta definición de habilidades sociales. Porque de todas formas es necesario, digamos, entender, así como reconocemos nuestra trayectoria, nuestra historia, y yo les mostraba por acá, por ejemplo, que hay un yo, ¿cierto? Que hay un yo, o sea, de qué estamos hechas, y en ese de qué estamos hechas, pues somos cuerpos, somos pasión, somos intelecto, somos aptitudes, lo actitudinal, ¿cierto? O sea, nosotros nos movemos por emociones, nosotros nos movemos por afectividad, nosotros nos movemos por nuestros pensamientos, ¿cierto? Y hay algo que se llaman las actitudes, los comportamientos, ¿cierto? Y digamos que desde allí es que se habla de las habilidades emocionales. Voy a decirles aquí, pues digamos, cómo se nombran, ¿sí? Y son esas conductas manifiestas, estrategias y capacidades aprendidas que ponen en evidencia situaciones de relaciones interpersonales que incluyen componentes verbales y no verbales, ¿cierto? Van dirigidas a reforzamientos sociales, tanto internos como externos, e implican una interacción de ida y vuelta. Al ser una conducta, es susceptible de aprendizaje y de modificación. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando hablamos de habilidades sociales, estamos hablando de la conducta, de los comportamientos. Estamos hablando de lo que observamos en el otro, ¿cierto? Yo lo que observo en el otro, digamos, ustedes me ven a mí, ustedes me ven comportándome, ¿cierto? Y ustedes hacen una lectura de eso, ¿cierto? Y usted se esmera porque los demás hagan una lectura de usted, de sus comportamientos, de sus actitudes, ¿cierto? Las habilidades sociales se centran allí. Pues hay unas corrientes de desarrollo de la personalidad que hablan precisamente de esto, ¿cierto? Cómo nosotros tenemos la capacidad de, digamos, adoptar conductas, adoptar actitudes, y desde esa corriente de pensamiento se dice que esas conductas, que esas actitudes se pueden transformar, se pueden aprender, ¿cierto? Que son susceptibles, que se pueden aprender por modelamiento, por reflexión. Bueno, habrán unas técnicas pues que en ese momento no, pues no es necesario, digamos, ahondar en ello, pero sí entender que estas habilidades sociales, que son como las capitas externas que tenemos para conectarnos con los otros, las capitas externas, porque lo interno están las emociones, la afectividad, nuestra historia, ¿cierto? Lo que les hablaba anteriormente, pero que estas capitas externas nos conectan con el otro, ¿cierto? Y digamos que interfiere, tiene que ver con mis intenciones, mis proyectos, con mis acciones. Acuérdense en que los seres humanos somos susceptibles de adscribirnos, de involucrarnos en las experiencias de los otros. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que estamos conectados, que somos seres sociales, ¿cierto?
Y que en el tema de emprendimiento, pues esto de las habilidades sociales es fundamental, porque yo no puedo desarrollar procesos de emprendimiento como una isla solo sin involucrar a otras personas, ¿sí? Entonces allí, pues, ¿cuáles son las más nombradas? ¿Cierto? Entonces está, por ejemplo, bueno, pero bueno, ¿cuáles son las más nombradas? El autoconocimiento, y hemos hablado un poquito de esto, su historia, reconocimiento de sus emociones, o sea, poder hacer lecturas de sí mismo, nuestras propias narraciones de nuestra historia, nuestras narraciones de nuestras experiencias de emprendimiento, poder tener control, poder hacer lecturas, poder interpretarme, ¿cierto? Porque eso también me va a dar una visión prospectiva, futuro, ¿cierto? Y me va a permitir, en la medida en que yo pueda tener control de sí mismo, ¿cierto? Hacer lecturas, poner en palabras mis emociones, poder entender un poco lo que me sucede, pues eso me va a poder permitir relacionarme mejor con los demás y también tomar decisiones más adecuadas. En este caso, pues lo que nos convoca, pues enfocada en la experiencia de emprendimiento. La empatía, y es esa capacidad de reconocer el estado emocional, fisiológico, psicológico, ¿cierto? Poder reconocer el estado del otro, ¿cierto? Poder ponerme en el lugar del otro, conectarme con el otro, darle un manejo adecuado a la situación de tal manera que, digamos, que me pueda involucrar en la realidad del otro, comprenderlo, ¿cierto? Y que podamos llevar un proyecto juntos, ¿sí? Que me duela el otro, la compasión. Uno diría que en el caso del emprendimiento femenino, la empatía y el trabajo en equipo son reflejos de la sororidad. Yo pensaba, por ejemplo, que el emprendimiento femenino tiene ese elemento de sororidad, porque no se habla solo de negocios, también hablamos de nosotras, también nos interesan nosotras, nos interesas tú como ser humano, como mujer, ¿cierto? Cómo te empoderas, ¿cierto? Entonces, miren, pues lo maravilloso que es y lo transformador que es para la sociedad un emprendimiento femenino, ¿cierto? Otra característica que uno podría pensar que hay en el emprendimiento femenino, con esta perspectiva de género, es el tema de las relaciones de jerarquía, ¿cierto? Porque, o sea, no tiene sentido decir, por ejemplo, que las mujeres que hay un emprendimiento femenino porque hay mujeres emprendedoras. Pero pueden haber mujeres emprendedoras, pero totalmente machistas, ¿cierto? Que cuando se ubican en relaciones de poder, se ubican desde el machismo, desde el patriarcado, ¿cierto? Y no hay relaciones horizontales de poder, de jerarquía. Entonces, esa es otra característica que uno podría pensarse en el emprendimiento femenino. Expresar y dejar expresar, otro de las, como de las más nombradas, respecto al proceso, al discurso de otras personas y mostrar una actitud de interés, ¿cierto? El hacer juntas, el articularnos, el consolidar proyectos y que se sienta que vibremos con esa sororidad, ¿cierto? Entonces, pues son elementos claves como habilidades sociales, ¿cierto? Conductas que uno dice, bueno, pero eso está conectado con mis emociones, con mi historia, pero se pueden ser observables, se pueden conectar con el otro, las podemos aprender, ¿sí? Eso es como lo interesante, diría uno, de cuando logro juntar la narrativa con este enfoque de las conductas, de las actitudes, ¿cierto? Y es que el punto de encuentro es que se pueden aprender, se pueden desarrollar, es que la intención marca la acción, ¿cierto? Entonces muchas veces lo que ahorita decía Adelina, tiramos una idea al ruedo, la tiro, pero en un trabajo de equipo otras personas la cogen y las podemos ejecutar, ¿cierto? Entonces eso hace que, digamos, allí nos vemos reflejadas en esa idea de las narrativas de nuestras habilidades sociales cuando estamos desarrollando, cuando emprendemos como mujeres. ¿Mm? Entonces allí digamos,
la pregunta quedaría, ¿cuáles son esas habilidades sociales que me distinguen cuando vivo una experiencia de emprender? ¿Mm? Pues vámonos con esa pregunta, ¿cierto? Porque vuelvo y les digo, podemos hacer un inventario precisamente de esas habilidades sociales como mujeres emprendedoras. ¿Mm? Bueno, dentro de, pues hoy cerraría allí. No sé si alguien quiere hacer un comentario final, porque quedaría como esa pregunta. A mí me gusta mucho trabajar con preguntas, trabajar los temas con preguntas. Queda esa pregunta para que nos la llevemos todas, ¿cierto? Para que nos la pensemos. ¿Cuáles son esas habilidades sociales que me distinguen cuando vivo la experiencia de emprender? Y sería interesante que las escribamos y dentro de 8 días, porque la idea es vernos dentro de 8 días, vamos a trabajar como un elemento clave en esta experiencia de emprendimiento, pero que dentro de 8 días algunas contemos qué habilidades sociales identifiquen. Bueno, no sé si alguien quiere... Profe, acá están diciendo que les gusta mucho la pregunta y pues nos gustaría mucho contar. Yo lo que propongo es que, bueno, por el grupo podemos crear como una forma de que sean escritas y nos atrevamos a narrarlas. Vamos a tratar de hacer la tarea, incluso las compañeras para que lo hagan, pero definitivamente, profe, tiene razón. Hoy nosotros estamos acá en Manizales con varias compañeras, somos 45 mujeres de toda Colombia. Y lo que tú dices es, cada una de las narrativas de las otras nos recogen a nosotras. Las narrativas de las mujeres de Antioquia nos recogían a nosotras, las narrativas de las mujeres de Monte de María también, nuestra narrativa las emocionó. Y entonces, pues este es un encuentro que tenemos de mujeres rurales emprendedoras y sin embargo, nos emocionamos con todo lo que ellas dijeron y yo creo que eso permite que construyamos en colectivo con las características que tú dijiste de sororidad, porque vimos que a ellas también les interesa el medio ambiente, también entienden las violencias y sus emprendimientos van en clave de luchar por la equidad. Entonces, no, felices de que nos hayas dado este taller, profe, nos encanta y esperamos la próxima semana poder estar desde el principio. Estar desde el principio algunas y igual esto está grabado y los vamos a enviar al grupo. Ay, qué bien. Bueno, no, a mí me disculpan porque yo con mucha timidez me acerqué al tema, pero créanme que más lo que yo me he edificado. Y no, muy interesante el poder compartir con ustedes. Muchas gracias. Gracias, profe. Chicas, tomémonos una foto de grupo, porfa. Muchas gracias. Muy buen abordaje de tema, profe. Tranquila que le tengo muchas gracias. Súper. Muchas gracias, profe. La cámara, aprendan la cámara, no la foto. Ya Isabelita Isabela, Paola. Muchas gracias, Rodrigo. Profesora, Michelle, a las compañeras de Univalle estudiantes que están apoyando. Tamara Vidallán. Bueno, 17, hay varias reunidas en grupo y bueno. Vea, no he podido. Allá, allá. Me metí al grupo. Arriba, ¿cómo les pareció el taller? Súper. Martica, ¿tomaste la foto? Deme un segundo. No. Bueno, foto la estás tomando tú. Profesora. Por favor. Hola. Hola. Ya. Momento, por favor, que me falta la segunda fase de la foto. Un momento. Ya, nuevamente todas así, que me falta la segunda tanda de foto. De foto.
Sonrían. La voy a poner. Bueno, profe, agradecerte, muchachas. No sé si alguien quiere despedirse. ¿Qué les pareció el momento? Cuéntenos. Muy importante. Yo. Para mí muy importante. Yo me pareció muy buena la clase, muchas gracias. El Señor nos bendiga para que 8 días y que nos dé mucha fortaleza, espiritualidad para ir escuchando y entendiendo el tema. Muchas gracias, muy bueno, todo muy bueno. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dielina, que disfruten. Abrazo, Un abrazo. muchachos. Les vamos a llevar mucha energía positiva y un dulcecito a las que veamos. La próxima Un abrazo. Chao. Gracias, profe. Muy bueno el tema. Dios los bendiga. Hasta